básicamente hablamos de 4 tipos de medicaciones distintas, digamos, en función de las características que personalizadamente tiene cada paciente. Las 2 primeras prácticamente serían universales para todo el mundo, para todas las mujeres. La primera, la más clásica, que es el ácido fólico, los folatos, podríamos decir. Los folatos son unas vitaminas del grupo B, B de Barcelona o B de Bilbao, del grupo B, unas vitaminas que no se terminan de ingerir en cantidad suficiente con la ingesta, con la comida diaria, y que hay que suplementar, sobre todo porque ya hemos visto que el déficit de folatos durante el embarazo predispone a muchos problemas. Desde el punto de vista del propio embarazo, se puede dar hay un registro de mayor riesgo de parto pretérmino. Ya se ha visto que las mujeres que no toman folatos en cantidad suficiente tienen más riesgo que las que sí lo hacen de tener un embarazo que dure menos, un parto pretérmino, antes de las 37 semanas. Los prematuros dan muchos problemas. Además de eso, para el propio embarazo, el déficit de folatos está relacionado con bajo crecimiento fetal, lo que los expertos llaman pequeños para la edad gestacional. Son niños que pueden llegar al término, pero que son pequeñicos. Y esa cifra la vamos reduciendo cada vez más. Ahora estamos ya en 2.200 gramos al nacimiento para considerarlo casi peso normal. Pero aún y con todo hay niños que tienen bajo peso, tienen un desarrollo normal, pero no han desarrollado su peso en cuanto a todo lo que la genética les habría previsto. ¿Y eso conlleva luego problemas? Claro, claro. Problemas de crecimiento en la hora de la adaptación al nuevo medio, una vez fuera del útero. Y todo eso se soluciona con folatos antes del embarazo. Pero además de eso, por si esto fuera poco importante, lo más importante de todo es que las personas que tienen déficit de folatos ya se ha visto que tienen un incremento muy notable de malformaciones del tubo neural. El tubo neural, así en román paladino, sería la médula espinal, lo que está dentro de la columna vertebral. En realidad es un poco más complejo porque el tubo neural se forma primero acanalándose una parte de la espalda que después va desde la cabeza hasta el culete, prácticamente hasta la cola, hasta donde nos debieran hacer la cola si fuéramos animales, se va acanalando y poco a poco se va cerrando, de tal manera que las mujeres que tienen déficit de folatos pueden tener defectos de cierre de ese tubo y aparecer 2 malformaciones típicas que son la espina bífida y todavía otra que es el mielomeningocele. Es un poco más difícil de explicar, pero las 2 tienen que ver con que en una determinada región o en otra, arriba o abajo, el tubo no se termina de cerrar. Si no se termina de cerrar, no se termina de producir adecuadamente el desarrollo de la médula espinal y ese niño puede tener muchísimos problemas. Es más, puede nacer paralítico, podríamos decir así en román paladino. Y esto se ha visto, se sabía, que poblaciones del norte de Europa que tenían una determinada dieta muy exigua de folatos tenían un problema que no teníamos tanto en el sur de Europa. Es más, en España también se hizo una demostración con estudios de investigación que demostraba que en el norte comíamos mejor, comíamos más variado y teníamos menos déficit de folatos que en el sur, donde la dieta era más restrictiva, menos rica y había más déficit de folatos. Los expertos dijeron, se acabó, mira, le vamos a dar folatos a todo el mundo. Oiga, ¿y no sería bueno medirme a mí la cantidad de folatos y tal y cual? No, mire, es más barato, es más rentable, es más efectivo que le demos folatos a todas las embarazadas antes de quedarse embarazadas y durante el embarazo, que andar midiendo y ajustando la dosis. Porque no es algo perjudicial para la mujer, me refiero, no así como otro tipo de, vamos a decir, de tratamientos o de medicación, si se produce ese exceso, si ya tienen los niveles controlados, sí que puede ser perjudicial. En este caso no hace falta medir, ¿no? No hay ninguna toxicidad. Es más, todavía te diré más, hay algunas mujeres, afortunadamente pocas, que tienen un déficit muy concreto de una enzima, es un poco largo de explicar, la delta 4 tetraído folasa, bueno, es la folato reductasa, un problema enzimático que exige que ellas tengan una determinada forma de folato y a mucha más dosis. En vez de 400 microgramos les damos 800 microgramos. No es nada perjudicial y con ello reducimos prácticamente a cero las malformaciones del tubo neural, reducimos el riesgo de parto pretérmino, reducimos el nacimiento de niños pequeños para la gestación. Y esto solamente tomando una pastilla del famoso ácido fólico que conocen todas las mujeres. Conjuntamente con el ácido fólico, la segunda medicación, que es universal, decíamos que había 4, la segunda es el yodo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto también
que las mujeres que toman poco yodo tienden a tener más riesgo de que su niño nazca con una alteración que es el hipotiroidismo congénito. Bueno, eso es una desgracia terrible, porque el niño que nace con hipotiroidismo es un niño tonto, ¿eh? Cuando digo tonto no me refiero a que sea un lerdito, no, me refiero a que tenga idiocia. Esto es, que tenga un retraso mental irreversible. Por llevarlo a los extremos para que todo el mundo entienda lo que es el hipotiroidismo congénito, el tonto del pueblo, que en algunos pueblos más que en otros, sobre todo en Galicia, donde había mucho déficit de yodo, había el tonto del pueblo, ¿verdad? Siempre ese niño respondía a las mismas características, un niño alegre y tal y cual, pero con una inteligencia nula. No sirvió nunca para estudiar, bueno, con una gran lengua. Grande en tamaño también, grande, ¿no? En tamaño. Ese niño es un hipotiroideo congénito. Eso ya no puede suceder en España, porque desde hace más de 35 años a todos los niños al nacer se le hace la famosa prueba del talón, que es sacarle un poquitito de sangre del talón del pie. Justamente a los 2 días, cuando el niño ya ha hecho inicio de su alimentación, se le saca un poquito de sangre y se mira si hay, entre otras, fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito. Por estas dos comenzó el diagnóstico postnatal de enfermedades de retraso mental. Hoy se ha ampliado a 3 o 4 a 5 y algunas veces hasta 35 diferentes enfermedades genéticas. Pero bueno, lo que quiero decir es que ya no puede haber hipotiroidismo congénito porque a todos los niños se les hace esa prueba. Pero entonces se puede, pregunto, a ese niño se le hace la prueba en el talón, ¿no? Le damos hormonas tiroideas y ya está, punto pelota, se ha acabado, se soluciona. Ese niño tendrá todo el desarrollo intelectual que su genética le vaya a permitir, pero ya su tiroides no le iba a condicionar ninguna alteración. Bueno, pues todavía hoy apuramos un poco más. No solamente esperamos a después del nacimiento, no. Antes del nacimiento le damos a las madres, junto con el ácido fólico, un poco de yodo. Y ya combinamos las dos cosas en la misma pastilla y nos curamos en salud. Después, conjuntamente con los análisis que decíamos la semana pasada, había que ver si la paciente, y nos quedan 2 medicaciones, si tenía anemia o no. Claro, empezar un embarazo con anemia es una mala idea, porque en el embarazo se va a consumir muchísimo hierro. Se va a consumir mucho hierro porque la madre tiene que formar todo el sistema sanguíneo, toda la sangre de la criatura, y los glóbulos rojos se forman a base de hierro y de hemoglobina. Si no hay hierro, no se forma la hemoglobina. Si no hay hemoglobina, los glóbulos rojos transportan mal el oxígeno y esto es una vaina. ¿Cuál es el asunto? Que si la mujer tiene anemia le damos hierro, pero esto no es para todas, solamente para las que tienen anemia, porque les hemos hecho un análisis antes de quedar embarazada. Y la cuarta medicación, fruto de ese análisis, de vitamina D de Dinamarca. Si la mujer no tiene suficiente vitamina D, le damos vitamina D. Y le damos vitamina D antes del embarazo e incluso durante el embarazo, porque ya hemos demostrado de manera prospectiva que las mujeres que tienen menor cantidad de vitamina D, que son deficitarias, tienen un desarrollo esquelético fetal inadecuado y tienen unos huesos los niños que son más débiles, con menos resistencia, y eso lo van a pagar toda la vida. De tal manera que con un poco de vitamina D antes del embarazo, esto se soluciona. O sea que medicaciones desde la visita preconcepcional pueden ser esas 4 que decíamos. Yodo y ácido y folatos para todas las mujeres, hierro para corregir la anemia, las que tuvieran, y vitamina D para corregir el déficit, las que tuvieran déficit de vitamina D. Y ahora la pregunta, que es obligada, doctor, mucha gente dirá, claro, pero en la época de nuestras amas, nuestros aitas, bueno, ya no te digo a mamás y aitites, pero bueno, lo más cercano, nuestras aitas y amas, ¿no? Depende de la edad también, que tenga cada uno. Yo en mi caso, por ejemplo, ya tengo 30 y algo, no recuerdo, o sea, mi madre, yo creo que no existía estas visitas preconcepcionales. Muchos estarán pensando, pues oye, pues o incluso a mi amiga o no sé quién del pueblo, porque no puede, no quiere, o porque de repente se ha quedado embarazada y no le ha dado tiempo, se ha quedado y no ha hecho esta preparación, estas visitas preconcepcionales. ¿Qué pasa? Antes se tenía más fortaleza, sí había problemas y bueno, se tiraba para adelante. Claro, hay muchos que dirán, ¿no? Antes se tenían hijos, incluso muchos, 8 y 9, muchos fallecían, también hay que decirlo, pero bueno... Esa pega nos la ponen las abuelas, cuando a veces acompañan a las nietas. Gente de cierta edad, que les van a hacer bisabuelas, claro. Y ven que les hacemos una ecografía y luego le medimos esto y le medimos lo otro y las abuelas nos dicen, esto en mi época, antes no se hacía nada y tal y cual. Y yo siempre les digo, claro, pero es que en su época, cuando usted tenía los hijos, que ahora tiene 85 años, cuando usted tenía los hijos, a cada mujer le sobrevivía 1 de cada 2.
porque la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal llegaban a ser de entre el 400 y el 500 por 1000. Quiere decir que de cada 2 sobrevivía 1, ¿verdad? Que no es una broma. Y en todas las familias, todas las mujeres tenían 7 hijos, si le habían muerto 3 ya había tenido 2 abortos. Y a nadie le importaba. Ahora nadie oye eso de que se le ha muerto el niño. Claro, las mujeres tienen muchos menos hijos y todos tenemos un inmenso valor, un valor incalculable, pero ahora se valoriza, se valora mucho más cada niño y cada embarazo. Y entonces tratamos con los conocimientos científicos de adelantarnos a las complicaciones, de tal manera que podemos hacer prevención. Salud del niño y supervivencia del niño y de la madre. Y de la madre. Claro, porque cuántas madres también fallecían en el parto. Bueno, el niño sobrevivía, le tenían que cuidar las tías o el padre o lo que sea, y moría, ¿no? Te doy cifras, hace escasamente 100 años. Hace escasamente 100 años la mortalidad perinatal, esto es, ¿cuántos niños nacían muertos o se morían durante el parto o en los primeros 7 días? 200 de cada 1000. Al final se morían 500 de cada 1000, porque en el primer año de vida se morían muchos de un montón de infecciones, que ahora no se mueren por las vacunas, apunten los antivacunas. Pero en aquella época la mortalidad perinatal era de 200 por 1000, 200 de cada 1000. En este momento esa mortalidad es del 5,5 por 1000. O sea, lo hemos reducido, yo qué sé, desde 5 hasta 200, unas 40 y tantas veces. Claro, vigilamos todo mucho más, naturalmente, porque cada uno de los embarazos, todos valen lo mismo. Por Dios bendito, no quiero decir que los niños de antiguo valían menos que los de ahora. No, son todos igual de parecido valor. Pero sabíamos menos y teníamos menos medios. Entonces ahora ponemos todos los medios para que la visita preconcepcional nos permita hacer prevención. Otra cosa distinta es que nuestras respetadas autoridades sanitarias crean en la prevención y en la educación sanitaria, que yo estoy absolutamente convencido que ni creen ni se les espera en ese aspecto. Pero los médicos sí creemos. Y los médicos sí sabemos que con la visita preconcepcional evitamos muchos problemas a las mujeres que quieren quedarse embarazadas. Doctor, ¿adelanto para el siguiente programa o para terminar esta primer periodo, esta etapa de de preparación, de inicio antes de empezar ese embarazo? Hombre, a mí se me ocurre que una vez iniciado el embarazo, yo creo que tendríamos que hablar, para la siguiente visita, de cuál es la mejor dieta en el principio del embarazo y luego del elemento fundamental de la primera parte del embarazo, del primer trimestre, que es el diagnóstico prenatal. O sea, qué comer y cómo hacer diagnóstico de la mayor cantidad de malformaciones posibles, ¿no? Y ahí tendremos que hablar de muchas cosas, del diagnóstico prenatal morfológico, desde el punto de vista de la ecografía, el diagnóstico prenatal cromosómico, desde el punto de vista del interior de cada célula de la criatura, y además del diagnóstico prenatal genético, que eso ya es para montarnos un lío. O sea que la semana que viene yo creo que podemos tener un tema aquí muy interesante sobre eso.